país? Nada. Lo dejaron rico. Lo dejaron pobre. El pueblo ahora tiene que sufrir sus consecuencias. Y cuando vengan con esos trucos, decirle váyanse al diablo, que ustedes son los culpables de todos los problemas que podamos tener. Sepan, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles como siempre que estén disfrutando de buena salud, de paz, de prosperidad. Hoy es día 9 de septiembre. Faltan 2 días para que se cumpla 47 años del golpe de estado de la Junta Militar en Chile, que derrocó al presidente Salvador Allende. Y esto es una historia que es uno de los enfrentamientos de la Guerra Fría que más nos tocó de cerca a los cubanos y que más resonancia hizo dentro de Cuba, sobre todo. Voy a hablar de ese tema hoy. Les voy a advertir que es un tema bastante complicado, porque es un tema muy lleno de detalles por la cantidad de actores que intervinieron en esta situación de la intervención cubana en Chile, porque esto es de lo que se trató fundamentalmente. La gente habla mucho de que la intervención de la CIA en Chile, etcétera, y les voy a decir una cosa: el tamaño del personal de Estados Unidos que tenía la estación CIA en Chile, de la gente que participó que puede haber participado en el plan de este golpe de estado, es ínfima en comparación con la enorme cantidad de gente que tenían los cubanos ahí. Hay quien dice que no, que eran poquitos, que era un jefe con 3 analistas. No, había mucha gente ahí. Había mucha gente ahí y vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a ver un poco los antecedentes del caso de Chile, a ver cómo encaja en todo esto. Es una cantidad de detalles tremenda. Hay informaciones que son a veces contradictorias y uno tiene que ir buscando entonces el equilibrio, buscar los detalles que no son... que puede que no sean dignos de crédito. Uno tiene que seguir buscando, tiene que escarbar y tiene que contrastar las opiniones, contrastar la información de dónde viene, quién la dijo, y entonces uno tratar de por esa manera de llegar a decantar qué es lo que en realidad es cierto y qué es lo que tiene valor. También es una tarea bastante pesada, ¿no? Tratar de resumir todo esto para comprimirlo en 30 minutos o 40 minutos, lo más que yo quiero hacer. Es bastante difícil. Hay una cantidad de detalles y de historias que son increíbles, y yo voy a tratar de cortar un poco porque no me queda más remedio. Vamos a empezar, para no cansarlo, que vamos a hacer un poquito de historia sobre lo que pasó con Chile antes de... Recordemos, bueno, que en Cuba se triunfa Fidel Castro en el año 59, pero ya en Chile había un proceso político de hacía muchos años. Era un país con un proceso democrático, con todo. Y Salvador Allende, que era un senador del Partido Socialista de Chile, que era un partido considerado más bien de centro izquierda, estuvo durante dos veces, creo que fue, tratando de llegar a la presidencia del país, y fue derrocado por los demócratas cristianos. Y entonces la tercera vez que Allende se presenta en elecciones fue cuando, en el año 70, hace con la coalición esta de Unidad Popular, y Allende entonces accede al poder en Chile democráticamente. Vamos a ver un poco de cómo estaba la cuestión en Chile. Chile tenía en ese momento del triunfo de Allende, había
o sea, de lo que es el espectro político dividido en izquierda y derecha. Vamos a ver, a la izquierda teníamos el Partido Comunista de Chile, de Luis Corbalán, que era un partido comunista antirrevisionista, que se mantenía en esta misma antigua política soviética, pero que no era partidario de una lucha armada para tomar el poder. En el otro factor político que había en la izquierda era el Partido Socialista de Chile, al cual pertenecía Salvador Allende, y al cual pertenecía, que creo que en ese momento era el dirigente, Carlos Altamirano. Y este era un partido, como dije, considerado de centro izquierda. Pero había un tercer actor en esta izquierda chilena, que era el movimiento de izquierda revolucionaria, o MIR, que era el movimiento más radical, que sí abogaba por la lucha armada para alcanzar el poder. Y dentro de este movimiento de izquierda revolucionaria, de este MIR, uno de los dirigentes era Andrés Pascal Allende, sobrino de Salvador Allende, que fue, al parecer, uno de los que influyó en esta radicalización gradual de Salvador Allende. Salvador Allende, cuando aún era un senador, fue invitado a la toma de posesión de Rómulo Betancourt en Venezuela en el año 59, y aprovechó este viaje para darse una vuelta por Cuba, porque bueno, acababa de triunfar Fidel Castro en Cuba, estaba toda esa efervescencia, estaba toda esa época de convulsión, y entonces bueno, Allende quiso visitar ahí a Fidel Castro y quiso ver cómo era el proceso en Cuba. Y bueno, posteriormente, creo que a partir del año 64 más o menos, Allende comienza a visitar Cuba prácticamente todos los años. Y mientras Allende estuvo visitando Cuba, por supuesto fue objeto de todo este accionar de la inteligencia cubana. Incluso tenía una persona que fue la que atendía a Allende personalmente durante todas sus visitas a Cuba, que era un señor llamado Luis Fernández de Oña, que posteriormente, cuando el triunfo de Allende, él fue enviado a Chile como diplomático, entre comillas, dirigido en realidad por Manuel Piñeiro Lozada Arias Barbarroja, el jefe de la DGI. Fue dirigido a Chile con el objetivo de adiestrar en inteligencia a los miembros del GAP, el Grupo de Apoyo al Presidente, que después les voy a explicar qué cosa es, y hacer labores de inteligencia en general, y que además se casó con la hija de Salvador Allende. Así que más enquistado dentro del ambiente de Allende no podía estar Fidel Castro. Pues se produce este triunfo de Allende en 1970, mediante Unidad Popular. Inmediatamente empiezan los roces, empiezan todas las contradicciones entre la sociedad chilena, debido a las medidas que empieza a tomar Allende también. Y pues había bastante convulsión y había ciertos enfrentamientos y había mucha preocupación en Estados Unidos, por supuesto, porque Estados Unidos temía muchísimo que hubiera una nueva Cuba en Chile. Chile es un país que está en un lugar de América Latina bastante importante, es un país con recursos minerales muy importantes como el cobre, y pues se temía que Chile siguiera los pasos de Cuba. ¿Por qué veían esto? Porque Allende se comenzó a radicalizar más. Hay una diferencia entre Salvador Allende y Fidel Castro. Fidel Castro es una persona que no cree en la democracia. Él no cree en la democracia, ni cree en las elecciones, ni cree en las vías pacíficas. Fidel Castro, y más en ese momento, solo creía en la lucha armada como método para llegar al poder. Y Salvador Allende era una persona fundamentalmente de vocación democrática, una persona que creía en las instituciones democráticas y creía en la vía de las elecciones para poder llegar al poder. Y entonces este proyecto socialista de Salvador Allende se empieza a radicalizar precisamente por la influencia profunda de Fidel Castro, por la insistencia y el empuje de Fidel Castro, más la influencia también, por supuesto, del medio que empieza a rodear a Allende,
que estaba compuesto por gente de la inteligencia cubana en su mayor parte. Y por el mismo sobrino de Allende, uno de los dirigentes del MIR, más la propia hija de Salvador de Allende, Beatriz Allende, que también era una persona más radical que Allende. Todas esas presiones, más todas las conspiraciones que se sabe que había a la derecha, más todos los ataques que había a la derecha, más todas estas presiones de las organizaciones estas de los comunistas dentro de los obreros, todo esto propicia que Allende se vaya radicalizando cada vez más, pero hasta el momento no había renunciado a la vía democrática ni había hablado nunca de tomar el poder por las armas. Pero el régimen de Cuba sí comenzó a introducir armas dentro de Chile. Primero introdujo una cantidad descomunal de armas dentro de la embajada que superaba en mucho la cantidad que necesita una embajada para defenderse. Comenzó a hacer planes para introducir clandestinamente armas por otros medios, para esto utilizando barcos de pesca, o sea, barcos de la marina mercante, de la flota pesquera de Cuba, y mediante el trapicheo con la Unión Soviética para que le entregara armas al Partido Comunista. Pero bueno, el Partido Comunista no estaba en una posición de beligerancia, y entonces por supuesto Fidel Castro se decantó por el MIR, que era el más radical. Llega el momento, uno de los momentos cruciales de esta relación entre Cuba y Chile, y es que Fidel Castro decide que bueno, va a visitar Chile, obtiene la invitación del presidente Allende de visitar Chile. Esto fue en noviembre del 72, perdón, quise decir del 71, perdón. Y por supuesto, durante todo este tiempo la inteligencia cubana estaba trabajando fuertemente dentro de Chile. Ahí estaban todos los departamentos de la DGI, de la Dirección General de Inteligencia, que ya no estaba dirigida por Piñeiro, estaba dirigida por Méndez Cominche. Y entonces dentro de la DGI había un departamento especial que era Dirección General de Liberación Nacional. Fíjense cómo se llama, Liberación Nacional, que es para la que tiene que ver con todos estos movimientos de subversión dentro de América Latina, que ellos le llaman Liberación Nacional. Y además tenían ahí el DOE, que es la Dirección de Operaciones Especiales, tenían el Q4, tenían el C2, que era un departamento que atendía exclusivamente a Chile, y por supuesto estaba allí el GAP, que tenían a Fernández de Oña, que además de ser enlace de inteligencia estaba casado con la hija de Allende, con la cual tenía 2 hijos, y además de eso encima estaba el GAP, que era el grupo de apoyo al presidente, que estaba constituido por gente del MIR en su mayoría, por cubanos que estaban allí, y el que dirigía el GAP era Max Marambio, que es este personaje que en Cuba después lo quisieron meter preso hace poco, que se escapó de Cuba, que le decían el guatón. Y este hombre era hijo de un senador del Partido Socialista, de Joel Marambio, y él fue durante los años 60 supuestamente a Cuba, supuestamente a estudiar agricultura, y ahí en realidad fue uno de los hombres designados por Piñeiro, Barbarroja, para meterse en el entorno de Allende y tener una fuente más. También dentro de ese GAP estaba el escritor que era secretario de Allende y secretario de prensa, Augusto Olivares, el escritor Augusto Olivares. En Cuba se hablaba muchísimo de él y Augusto Olivares. Y bueno, pues Augusto Olivares era un agente de la DGI, de Piñeiro, un agente que estaba destinado ahí a conocer todos los secretos, todo lo que se hablara ahí. Incluso Barbarroja se jactaba, él en una conversación, de que él se enteraba antes que Allende de muchas de las cosas que pasaban en Chile. Hasta ese extremo se llegó. Pues eso era el GAP, un grupo de gente extremista, un grupo de gente que eran del ala más radical de la izquierda de Chile, más cubanos que estaban ahí, como grupo de apoyo al presidente. Imagino que era la gente que los radicalizó tanto, y era la gente que también, aparte de protegerlo supuestamente, le tenían la cabeza hecho un torbellino también. En todo este ambiente, por además la inteligencia cubana conocía la identidad de todos los miembros de la estación CIA, de la Agencia Central de Inteligencia que había en Chile, en parte por información de ciertos agentes, algunos que nunca se supo el nombre,
pero se dice también que por información muy valiosa suministrada por Philip allí, que fue un desertor de la CIA que durante muchos años estuvo colaborando con Cuba y que murió en La Habana precisamente en el 2011. Y bueno, en todo este ambiente, de toda esta compiladera y toda esta cosa, llega Fidel Castro a Chile. Lo que se establece que sea una visita de Estado de un jefe de Estado a otro país es de 3 días. Cuando es una relación muy especial, el máximo es 5 días. Ya más de 5 días, ya eso ya no es lo acostumbrado. Y Fidel Castro logró obtener de Allende su beneplácito para estar en Chile 10 días. Y entonces Fidel Castro comenzó a viajar por todo Chile, de norte a sur, no solo degustando los buenos vinos y todo esto, sino también enardeciendo las masas, hablando en cuanto lugar podía hablar, encontrándose con muchísima gente, teniendo encuentros sobre todo mucho con gente del MIR y todo esto. Él seguía propugnando la vía de la lucha armada. Por supuesto, él estaba en abierta contradicción con Allende en ese aspecto. Y entonces Fidel Castro se estuvo dando baños de masas en Chile, sobre todo visitando los sectores más radicales, los sectores más humildes también, y convenciéndolos con su discurso explosivo. Y bueno, llega el momento que ya era demasiado, ¿no? La visita de Fidel Castro, ya habían pasado los 10 días que se habían hablado, y Fidel Castro seguía allí y no se iba. O sea, se autoinvitó. Y entonces, bueno, empieza la gente a murmurar, y también entonces la derecha se oponía también a la visita esta de Fidel Castro. Y pues se dieron algunas manifestaciones, entre ellas se dio una manifestación de cacerolazos, y se dice que Fidel Castro le aconsejó a Allende que reprimiera la manifestación esa, y que Allende le dijo, no, el presidente aquí soy yo, porque ya era demasiado. Y entonces se dice también que Allende llegó a hablar con Carlos Altamirano, el secretario del Partido Socialista, para que intercediera y entonces convenciera a Fidel Castro para que se acabara de ir. Pero que Altamirano se negó y le dijo que no, que eso era un problema de él. Y entonces finalmente, después de 24 días, Fidel Castro regresó a Cuba. Fidel Castro estuvo en Chile el increíble tiempo de 24 días. Eso es un récord, es único. Y durante esos 24 días, por supuesto, él hizo todo lo que pudo por radicalizar más el ambiente en Chile. Y todo esto lo estaban viendo, por supuesto, los militares, lo estaba viendo la CIA, lo estaba viendo todo el mundo, la gente de derecha lo estaba viendo, y vieron que Chile se estaba encaminando poco a poco a convertirse en una nueva Cuba. Y después incluso hubo una información que llegó, que Cuba estaba tramitando la entrega de armas al MIR, ya que en el Partido Comunista no confiaba. Y bueno, pues eso era un problema. Y que podía haber una llegada en un momento determinado de asesores soviéticos o de personas soviéticas, que eso complicaría más las cosas todavía. Y en esto, bueno, pues ya estoy hablando de septiembre ya del 73. Se produce, bueno, pues todo este plan de conspiración, todo este plan del golpe de Estado. Los militares toman el poder. Allende se refugia en La Moneda, en el Palacio de la Moneda, en la sede de la presidencia. Y ahí estaba rodeado por la gente del GAP, del grupo de apoyo del presidente, este grupo que hablé yo. Que esta gente después mueren algunos, los chilenos por supuesto murieron, los cubanos desaparecieron. Y el propio jefe del grupo también desapareció. Max Marambio reapareció en Cuba después. Y este hombre, Luis Fernández de Oña, que era el diplomático el agente de la DGI que había mandado a Piñeiro, pues ¿cómo se llama esto? Se refugia en la embajada de Cuba con la esposa, con Beatriz Allende, y con los hijos.
Y entonces ahí estaba todo el personal cubano reunido, esperaban que atacaran a la embajada. Efectivamente se produjeron varios encontronazos con la embajada. Entonces los cubanos de adentro culpaban a los militares de afuera, los militares de afuera y viceversa. Bueno, y se llegó a una situación bastante seria hasta que intervino el embajador de Suecia, y el embajador de Suecia se responsabilizó con el destino de todos los cubanos que están ahí y con su seguridad. Y eso fue lo que acabó con la crisis de la embajada de Cuba en Chile. Mientras tanto, Allende había estado en La Moneda, resistiendo allí. Finalmente Allende, cuando vio que iba a ser tomado el Palacio de la Moneda, y para no verse sometido a la humillación, pues Allende se colocó el fusil Kalashnikov que le había regalado Fidel Castro, se lo colocó en la barbilla y se voló la cabeza. ¿Qué ocurrió con esta versión? Que el 28 de septiembre, o sea, varios días ya después de transcurrido el golpe, en un acto por el aniversario de los CDR, que dio un discurso Fidel Castro en La Habana, Fidel Castro brindó una versión muy tergiversada de los hechos, una versión heroica, una versión adornada, y sin ningún pudor mintió, pero mintió con detalles, incluso dando detalles que jamás existieron sobre la muerte de Salvador Allende. Y aquí está, yo les voy a poner el fragmento del discurso, lo voy a leer para que vean lo que dice Fidel Castro, que llegó a mentir de esta manera. Dice así: el presidente Allende estaba parapetado junto a varios de sus compañeros en una esquina del Salón Rojo. Avanzando hacia el punto de irrupción de los fascistas, recibe un balazo en el estómago que lo hace inclinarse de dolor, pero no cesa de luchar y, apoyándose en un sillón, continúa disparando contra los fascistas a pocos metros de distancia. Mientras tanto, esto, la gente aplaudiendo, emocionada y todo, hasta que un segundo impacto en el pecho lo derriba y, ya moribundo, es acribillado a balazos. Esta es la versión que da Fidel Castro en su discurso, sabiendo perfectamente que era una mentira. En fin, es lo mismo que hizo con el caso, porque a Fidel le gustaban mucho los mártires, ¿no? Que hubiera mártires. Pues esa es la versión que da Fidel Castro de la muerte de Allende. Comienza entonces enseguida, por supuesto, la Junta Militar comenzó una represión bastante fuerte, empezando por la gente más radical, por la gente del MIR y todo esto, que muchos se ocultaron, otros no. Y pues empezaron a partir refugiados de Chile a Cuba, llegaron muchísimos refugiados de Chile. Yo recuerdo cuando yo era niño que nos pidieron una libra de azúcar para donársela a los chilenos, libra de azúcar que jamás en mi vida volví a ver, a pesar de que Chile en el mismo año después no quedaba casi ni un chileno en Cuba. Y yo, bueno, nosotros los cubanos recordamos que muchos chilenos de estos los pusieron a vivir en el reparto a la mar, y todos estos que pusieron a vivir en el reparto a la mar, muchos de ellos ahí no se quedaron ni a palo, esa gente se fue, esa gente no aguantó. Cuando esa gente vio lo que era de verdad Cuba, que los querían poner a recoger café y a cortar caña, y que los querían poner a hacer ese tipo de cosas, no, esto no es para mí, y se fueron. Entonces los que estaban, porque además los refugiados que pusieron a vivir en la mar son los refugiados del montón, la gente militante esta que sí, que se había arriesgado, que estaban en peligro, pero eran del montón, lo que se consideraba en Cuba del montón. Y los dirigentes más connotados, la gente más cabeza, los cuadros del MIR y todo eso, toda esa gente, pues esa gente, los más destacados fueron a vivir a los lugares donde viven los dirigentes en Cuba. Ellos no. Los dirigentes no se mezclan con la plebe. Y por lo tanto esa gente pasaron a vivir en lugares mejores y se casaron con cubanos o tuvieron su familia. Pero los que no tuvieron esa suerte se fueron. Incluso algunos que estuvieron bastante privilegiados también se fueron. Los lugares que escogieron, se fueron a Suecia, se fueron a Francia, se fueron a España, se fueron a Alemania. Recuerdo que fue un grupo a Noruega también. Bueno, ellos se escogieron casi por unanimidad Europa. Y ahí se fueron la mayoría de todos estos chilenos. Pero de los chilenos que originalmente llegaron a Cuba,
pensando que aquello era el paraíso comunista, el paraíso socialista, que ahora mis hermanos cubanos, que no. Esos se fueron. Cuando vieron cómo es el mambo, de verdad, en la Cuba socialista, el paraíso de los trabajadores, pusieron pies en polvorosa y se fueron de ahí como pudieron. De algunos chilenos nos acordamos por ejemplo, en Max Marambio que fue el jefe del grupo del GAP, que ese tuvo negocios en Cuba, fue un personaje bastante oscuro, de este tipo de personaje que sabe demasiado. Parece que se quisieron desembarazar de él. Raúl Castro, después cuando murió Fidel Castro, se quiso desembarazar de él y lo acusaron de toda esta corrupción y todo esto, y bueno, no ha sabido más de Marambio. Había un actor muy conocido que fue el que hizo incluso la película esta de Gutiérrez Alea, La Última Cena, que era Nelson Villagra. Él actuó en ciertos programas de televisión y en varias películas cubanas, incluyendo, me acuerdo, otra película cubana también que él trabajó, que se llamaba Leyenda, una película atroz, que la protagonizaba Ramoncito Veloz, siendo un supuesto agente del G2, una película espantosa. Recuerdo al director de cine chileno, creo que estuvo un tiempo en Cuba, que dirigió El recurso del método, del libro de Carpentier, pero que la hizo que es una de las películas más aburridas que se pueda uno tropezar en la historia, que fue dirigida por Miguel Litín. Y Miguel Litín estuvo un tiempo, pero bueno, Miguel Litín después se fue a vivir a Francia. Y estaba también, había otro personaje también. Recuerdo un escritor muy mediocre, muy malo, que se llamaba Eduardo Barredo, que era chileno también. Y ese señor estuvo escribiendo, creo que no sé en qué publicaciones en Cuba, si fue en el Granma, no creo que en el Granma, pero escribió ciertos libros muy malos todos. Escribió, incluso se atrevió a publicar un libro como de ciencia ficción, que era una cosa espantosa. Donde por ejemplo, donde un extraterrestre aterriza en un lugar en Estados Unidos y entonces pide autostop, ¿no? Y un tipo de milagro para, porque el extraterrestre lo había hipnotizado para que le parara, y después entonces el extraterrestre analiza los pensamientos del camionero y el tipo era una amargura, todo lo que sentía era todo malo, los hijos drogándose. Entonces, bueno, era un infierno aquello, ¿no? Y entonces lo deja tirado en la plaza de un pueblo ahí, y había suciedad y no sé qué, y entonces tocan una puerta para pedir un vaso de agua y le dicen, bébete la sangre, una cosa así, y entonces el extraterrestre se fue. Entonces aterriza en Cuba, y en Cuba le para un camionero de lo más amable, venga compañero, venga, entre, que se hace cuando lo lleva, y le va narrando la historia de su vida, y el extraterrestre va leyéndole la mente al camionero cubano y ve que el tipo estaba satisfecho por la misión internacionalista que había cumplido en Angola, por sus hijos que eran militantes de la juventud, y llega a un pueblo hermoso lleno de flores, y una señora lo ve, venga para que tome una limonada, para que tome, mire, y empieza a contar la historia de su vida. Y entonces dice que el extraterrestre al final regresa a su planeta con optimismo de haber encontrado la felicidad por fin, ¿no? O sea, cosas tan espantosas y tan un bodrio como ese, vaya, que lo mencioné porque es una anécdota que a mí siempre me ha llamado la atención, el chileno ese. En fin, había personajes en esa claque de chilenos de todo tipo, pero la gran mayoría se perdieron de Cuba y se fueron. Y ya saben lo que pasó con Beatriz Allende. Beatriz Allende se divorció de ese marido cubano que tenía, que había sido agente de inteligencia, que había sido uno de los que estuvo ahí en el entorno de Allende. Se divorció de él y en una carta que ella escribió pidió que los hijos no se los dieran a criar a ese hombre, que se los dieran a su tía, que era la hermana de Allende. ¿Por qué? Usted va a saber. Pero este personaje de Luis Fernández de Oña, este agente de la DGI, este ser, parece ser que era una persona tan carente de principios, era una persona tan floja, que él incluso se dejó que Fidel Castro le impusiera incluso que cambiara los apellidos a sus propios hijos, porque Fidel Castro se le metió en la cabeza que el hijo varón, para que no se perdiera el apellido de Allende. Oigan, qué cosa tan estúpida, ¿no? Que en vez de llamarse Fernández Allende, se llamara Allende Fernández. Pero se los cambiaron a los dos. Y entonces al cabo de años, ella es diputada ahora en Chile, Maya Fernández se llama, Maya Fernández Allende,
Y al cabo de los años, ella y el hermano que está en Nueva Zelanda se pusieron de acuerdo para volverse a llamar Fernández Allende. Y bueno, pues esa es una historia yo no sé qué es lo que pasa con Cuba y con la gente que se acerca mucho al poder Cuba, que terminan suicidándose todos. Piñeiro terminó incrustado contra una mata, según se dice, porque el pobre le dio, parece que una sirimba y chocó contra un árbol. Abrantes, que era el otro que sabía mucho, terminó de un misterioso infarto en la cárcel en el año 91. Los demás terminaron fusilados. Y así, por el estilo, gente que ha terminado de una manera u otra. Y todos los presidentes que se han arrimado a Fidel Castro, que han recibido el toque de la muerte. Y esto no es porque Fidel Castro haya estudiado Kung Fu en un monasterio de China, ni nada de esto. O sea que no es el toque de la muerte de estas películas de Kung Fu, es el toque de la muerte que Fidel tenía muy particular de él, que todo presidente que él le pasaba la mano por encima, ese terminaba muerto, o terminaba en la peor de las situaciones. Y ahí tenemos, bueno, a mucha gente, entre ellos a Chávez. O sea que todos tuvieron un destino bastante trágico, ¿no? Esto es una historia que mucha gente no la ha tratado con el detalle que merece. Hay muchísimas más cosas de las que se podría tratar en esto. Yo tengo muchísimos más apuntes, pero el tiempo también, no quiero darle a esto un tiempo pues muy largo, ¿no? Para que sea entonces descargable más fácilmente y para que en Cuba la gente más joven lo sepa. Entonces, pero bueno, si hoy vamos como conclusión a decir que si hoy vamos a nosotros a buscar un culpable por todo lo que pasó en Chile, por todas las muertes que hubo y por toda la pérdida del poder y por el golpe de Estado de Salvador Allende, el principal culpable, a mi entender, fue Fidel Castro. Con toda su manipulación, con toda su presión sobre Allende y con toda esta radicalización y toda esta pretensión de introducir armas en Chile y todo este tipo de cosas. Y esto no paró en el año 73, porque en el año Fidel Castro siguió apoyando al Frente del Patriótico Manuel Rodríguez, que era un frente más radical posiblemente que el MIR, que se encargó de hacer atentados y de realizar, que finalmente los mataron, que era la comandante Cecilia Cañi, creo que se llamaba, y el marido, un tal Pelegrín, que eran los que dirigían ese Frente Patriótico Manuel Rodríguez, marxista-leninista, por supuesto, a ultranza, y la gente del MIR. Entonces siguieron apoyando a esa gente. Incluso se llegó en el 86 a preparar un atentado desde Cuba, se preparó un atentado contra Pinochet. Cuba envió las armas, puso las armas, y por esas cosas de la vida le montaron el atentado muy bien planificado, muy bien escogido el lugar. Hubiera sido un atentado exitoso totalmente, porque Pinochet se dirigía los fines de semana a un lugar que se llama el Melocotón, que ahí él tenía una quinta, parece un lugar de descanso, y cuando regresaba de ese lugar entonces le hicieron el atentado y estaba en una posición que era bastante difícil dar la vuelta, pero tuvieron algunos problemas. Los lanzacohetes que había suministrado Cuba, algunos estaban defectuosos y tuvieron miedo que no funcionara, y entonces eligieron unos lanzacohetes norteamericanos, pero que estos lanzacohetes tienen que tener una distancia determinada para que les dé tiempo a armarse, y que le lanzaron al automóvil de Pinochet, que iba Pinochet con su nieto, pues no le dio tiempo a armarse y dio en el carro, pero no estaba armado, o sea, no explotó. Y eso le dio tiempo al chofer de Pinochet a hacer una maniobra muy hábil y regresar al Melocotón con el nieto de Pinochet y con Pinochet. Y bueno, y ahí murieron 11 personas de la escolta de Pinochet. Y esto fue todo planificado también por Cuba. Y ahora recientemente, bueno, pues ya hemos visto todos los disturbios estos que se produjeron en Chile, quemando metros y todo ese tipo de cosas, que es obviamente son acciones que no benefician a nadie, porque quemar un metro estás afectando más que a nadie, a la clase media, a la clase baja, que son los que van a trabajar en metro, que siempre la gente rica no va a trabajar en metro. Y estas son cosas que se produjeron en un momento en que Chile estaba condenando con fuerza a Venezuela, y cuando Chile estaba teniendo mucho peso en la OEA con sus declaraciones. Y todo esto, bueno, esto no es casual, nada de esto es casual. Y detrás de todo eso, no lo duden nunca, ha estado la mano de Cuba. Ahora no se llama DGI, ahora se llama DI.
Y esa es la mano de Cuba la que estaba detrás de todo esto, aliado por supuesto con el señor Maduro, con el pedazo de animal ese. Y bueno, pues ya ahí tenemos todo o sea que la historia de Cuba con Chile ha sido una historia bastante larga. Y ya como visto, uno de los enfrentamientos de la Guerra Fría. Y por supuesto la responsabilidad de Fidel Castro es casi toda porque por supuesto los militares en Chile no se iban a quedar de brazos cruzados viendo lo que estaba pasando en Chile. Así que señores, espero que bueno, esto les haya servido un poco de algo. Hay mucha información que yo no la he sacado. Si alguien quiere comentarlo, así que bueno, el sábado que viene estaremos comentando sobre este video. Y entonces ya vamos a ver. Aquí los dejo. Y bueno, nos vemos hasta pronto. Y que Dios los bendiga.